En vista de que en el ministerio llegaron unos traslados, vamos a pedirle la alteración al orden del día de los honorables diputados para incluirlo dentro de la sustentación de la señora ministra. El traslado 1200154660, el traslado 1200154674, el traslado 1200155115, el traslado 1200155310 y el traslado 1200155428. ¿Aprueban los honorables diputados la alteración del orden del día? Ha sido aprobado. Tiene los micrófonos para continuar con la sustentación de los traslados. Ya sustentó. Hay que ofrecer la palabra. ¿Ya lo sustentó? Ya lo sustenté, señor presidente. Nada más quería pedir disculpas porque tenía la documentación y no tenía la información que ustedes manejan ahora. Así que muchísimas gracias. Le sometemos entonces a consideración del honorable diputado. Tiene la palabra, por favor, compañero. Déjeme terminar. Tiene la palabra el diputado. No, yo no. Usted sabe que yo no actúo así. No, pero usted sabe que yo no actúo así. ¿Ve? Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Yo estoy un poco confundido y no es su culpa. Y por eso no sé si... Porque... Y para que entienda la viceministra, a nosotros nos entregan este documento. Ayuda a memoria, sí. Que aquí dice esto. Estamos en el debate. Si usted quiere Es que son dos cosas diferentes. pedir receso para usted... Si me regala un receso mejor, como usted decida. le doy un receso de 1 minuto para hacer la pregunta. Gracias, presidente. Solo para hacer constar y advertir a mis colegas para que en la discusión podamos llevarla de forma más fluida y natural y reiterar a la ministra que usted no ha cometido error alguno. Es un tema procedimental que la comisión erró al escucharla y aprobar o no la alteración al orden del día. La ayuda a memoria, que digamos no es un documento legal, plantea una disminución, o sea, está distinta a lo que en verdad está ocurriendo. Se está disminuyendo una partida según el correo. Usted me confirma, vice, esa es la primera pregunta que le tendría. Se están disminuyendo partidas del Hospital del Niño, supongo que porque no se van a poder cubrir los pagos de aquí al fin de año, para poder pagar otras cosas. Lo que la ayuda de memoria indica es algo inverso a eso. El primer traslado que tenemos aquí, 154660, por 5.600.000 y tanto, es para tener servicio de aseo y limpieza de 8 hospitales. Y yo no puedo, usted me confirmará, señora ministra,
sino pensar que ese contrato es un contrato que ha sido objeto de escrutinio público recientemente a través de algunas publicaciones, porque es un contrato que usted me confirmará asciende a 30 millones de balboas. Y bueno, hubo una preocupación que yo comparto y mandé nota a la Dirección de Contrataciones Públicas, porque según lo que se ha explicado y yo he podido revisar en Panamá Compra, de 30 millones que ofertó y ganó este oferente, la siguiente oferta era 1 millón. Entonces, o alguien hizo una riesgosa o alguien hizo una extremadamente onerosa. Yo aquí le pregunto, uno, ¿el traslado en efecto es disminuyendo Hospital del Niño para aumentar esta partida para poder pagar ese contrato? Dos, ¿es en efecto ese contrato, el contrato en mención al que le hago de 30 millones para el aseo y limpieza de hospitales? Y tres, ¿qué incluye ese contrato? Si es que es esto al que le menciono. Para responder la señora viceministra. Muchísimas gracias, honorable diputado. Efectivamente, nosotros podemos responder. Yo para ello quisiera apoyarme en el criterio técnico-administrativo y por eso solicito la palabra de la licenciada Espino, que maneja los detalles fehacientes del contrato. Le ofrecemos la palabra a la licenciada Ailín Espino, directora nacional de administración, para responder. Muy buenas tardes, distinguidos. En cuanto al contrato de limpieza de los hospitales, comienzo explicándole que el contrato al cual estamos haciendo la solicitud de traslado es la adenda número 10 al contrato 009-2017, el cual concluye el próximo 31 de diciembre del año en curso. La otra licitación fue una licitación pública, el cual participaron en efecto un consorcio y otra empresa, la cual al presentar la propuesta no cumplía, no presentó fianza de cumplimiento que se puede observar en el portal de Panamá Compras, pero nosotros la admitimos la propuesta para que la comisión evaluadora del mismo pues la descartara de plano, porque si me iba en realidad a lo que cumplía o no, debimos haberla descartado desde la presentación de la propuesta, pero por la transparencia que nos caracteriza, lo admitimos la propuesta y dejamos que la comisión evaluadora, que también está en acta en Panamá Compras, la descartara porque esta no cumplía y segundo, era una propuesta riesgosa. Gracias. Continúa con la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias. Esta adenda número 10 de este contrato, al que ahora se le pagan 5.620.000, ¿cuánto es el costo total del contrato? El costo Para total... responder, disculpe, tiene que esperar que le demos la palabra. Tiene la palabra, directora. Gracias. El contrato total es 30 millones y abarca 24 meses, 8 hospitales nacionales. Diputado Juan Diego, tiene la palabra. Entonces este contrato es bastante similar, usted me confirma o no, al que ahora se está licitando. Para responder la directora nacional de administración. Sí, es bastante parecido, mas sin embargo sí tengo que decirle que producto del COVID se tuvieron que aumentar algunos trabajadores porque hay áreas en que no nos permiten anteriormente. No es mi fuerte, es una parte totalmente técnica que la señora viceministra me apoyaría. Antes, podría decirle algo, antes el trabajador de limpieza que hacía su servicio en el área de farmacia, ese podía hacer en otras áreas, pero ya debido a la pandemia se tuvieron que aumentar trabajadores para evitar el cruce de contaminación de una área en otra. La diferencia del contrato ahora es que abarca un poco más de trabajadores de lo que teníamos anteriormente, porque tenemos que preservar, hay muchos que ya no pueden salir de ninguna área para no hacer el cruce de contaminación, principalmente en las áreas más susceptibles de los hospitales. Diputado Juan Diego. Gracias, licenciada. Una consulta. Esta clase de contratos, como el que está por finalizar,
y el que estaría, hasta donde entiendo yo, adjudicado para arrancar también por 24 meses a hospitales nacionales. Si el contrato incluye, por lo que yo vi en el pliego y usted ahora lo ratifica, el personal de limpieza, ¿cuánto personal de limpieza entonces adicional contrata el hospital mismo dentro de la planilla del Ministerio de Salud? ¿Y qué rol juegan estos? Para responder, la señora viceministra. Sí, muchísimas gracias. Definitivamente las reglas del juego cambiaron con el COVID-19. Nosotros nos vimos obligados a ampliar de una manera importante las capacidades de nuestros hospitales para sustentar el sistema de salud y que el mismo no colapsara. Para la atención de pacientes COVID se aumentó la capacidad instalada con áreas totalmente nuevas, separando a estos pacientes de los pacientes con enfermedades, con otras enfermedades no COVID, y eso nos obligó a aumentar también la cantidad de personal específicamente para los que tienen que ver con el tema de aseo, que es el caso actual. Estas personas se dedican a limpiar estas áreas nuevas. Un aspecto importante que mencionó la licenciada Espino es la necesidad de evitar que el personal esté transitando de un área COVID a un área no COVID. Entonces, nosotros al aumentar la capacidad instalada tuvimos también que aumentar la necesidad de contratar personal y en este caso personal que tiene que ver con la limpieza y el aseo de estas áreas. Diputado Juan Diego, continúa con el uso de la palabra. Gracias, presidenta. No, y yo hago la consulta porque si vamos a ese acto y a las condiciones, por ejemplo, yo podría leer, leamos a uno que en particular, San Miguel Arcángel, el renglón octavo. Objetivo del servicio de limpieza: mantener un óptimo estado de limpieza y desinfección en todas las áreas, instalaciones y predios que conforman el Hospital San Miguel Arcángel, lo cual incluye la limpieza de todas las superficies físicas de todas las áreas y superficies físicas que se consideren en el hospital. Reitero la pregunta, ahí dice todas las áreas, de todo lo que se considere el hospital, que si profundizo habla de todo, incluso habla de poda. Si esto es así, yo debo asumir, señora viceministra, el equipo que la acompaña, que como dice el contrato, es la empresa la que asume a ese personal, no debe haber mayores contrataciones, por no decir ninguna y ser muy exagerado, pero no debe haber un número plural de empleados de limpieza o de mantenimiento de ningún tipo adscritos a la planilla del MINSA para ese hospital, ya que estamos pagando ya 30 millones para que se haga ese servicio. ¿Me confirman si es así o no? Sí, para responder la señora viceministra. Efectivamente, señor diputado, la empresa trae un personal específicamente para realizar un tipo de trabajo en áreas específicas. Tenemos que recordar que nosotros como entidad de salud también tenemos un personal propio que ya estaba en nuestro hospital y que se dedicaba específicamente, por ejemplo, a salón de operaciones. Ese personal es un personal del Ministerio de Salud que está contratado por el Ministerio de Salud y que se dedica específicamente, por ejemplo, a la limpieza del instrumental quirúrgico. Eso no lo realiza la empresa contratada para la limpieza de los hospitales. Nosotros, como le expliqué, aumentamos la capacidad instalada. Nosotros teníamos áreas para atención de pacientes COVID y áreas para atención de pacientes no COVID. En salón de operaciones está el personal del Ministerio de Salud y ese personal se dedica estrictamente a realizar todos
los trabajos de limpieza, por ejemplo, de salón de operaciones en áreas COVID. Y eso es un personal estrictamente del Ministerio de Salud. Diputado Juan Diego, continúa con el uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, señora Viceministra. Y yo nada más quiero dejar muy claro aquí cuál es mi preocupación. Es imposible, sobre todo luego del surgimiento y de lo que hemos vivido producto de la pandemia del COVID-19, no entender la importancia de la sanidad, o mejor dicho, bioseguridad necesaria en un nosocomio para garantizar la salud de quienes allí trabajan y quienes allí van, que además no se me ocurre quién va ahí por diversión. Producto de la pandemia del COVID-19 hemos perdido centenares, si no millares de personas, producto de esos contagios accidentales, o incluso podríamos llamarle por no contar con el deber de cuidado de limpieza en el nosocomio en todas sus partes, desde la perilla de la entrada al hospital hasta el baño, hasta lo verdad, viceministra, la sala de operación. Yo no pongo en duda eso, ni creo que hay que escatimar en eso recursos. Plata, ya que como vemos ahí, 100 algo deben ser invertidas en esta clase de cosas. En eso estoy de acuerdo. Lo que quiero estar seguro aquí hoy, antes de yo, porque ese es mi trabajo aquí, o eso creo yo, aprobar 5.600.000 para pagar este contrato y entender que además esto finaliza uno para iniciar otro de un igual naturaleza, es porque además también me toca entender, porque aquí hay informes que se presentan a la comisión, el tema de la planilla. Y yo voy a pedir ese informe. Si estamos pagando por un servicio que habrá que dividir para entender cuánto cuesta, digamos, por hospital. Pero estamos pagando un servicio, yo no voy a decir oneroso porque no sé si lo es, yo no lo puedo comprobar, pero que al menos suena costoso, porque 30 millones es plata, 5 millones es plata. Si lo vale o no, será el experto quien lo tenga que determinar. Para un servicio de limpieza, pero que adicional yo tenga, un ejemplo, y aquí me voy a la teoría, no le digo que sea cierto, hago una hipótesis, 100 trabajadores manuales, yo digo aquí hay una dualidad extraña, y alguien está trabajando de menos. Entonces, eso es lo que yo quiero asegurar. Porque si yo me tomara el tiempo de leer todo lo que, y ahí, y se lo digo con mucho respeto, viceministro, usted sabe que usted tiene todo mi respeto, pero cuando yo leo todas las áreas, instalaciones y predios, no me queda a mí clara esa exclusión del salón quirúrgico. Y si por razones de ustedes mismas de técnica lo excluyen, habría que entender que el precio lo excluya también. A mí, sin ser como usted un experto, al leer esto no me queda claro. Porque si vemos aquí la limpieza, habla de superficies físicas, pisos, techos, muebles, áreas verdes, jardines, y no discrimina entre una y otra. Por el contrario, es bien claro el contrato en la inclusión de todas las áreas. Entonces yo solamente digo, uno, como reitero, mandé una nota para entender los detalles enteros de esto y que en efecto no hay una dualidad. Porque si usted me dice mañana, y ya usted ha venido a este tema, necesitamos pagarle los sueldos o los sobresueldos caídos a los empleados de limpieza de los hospitales. Tampoco puedo decirle, eso es una locura. Yo no puedo decir eso es una locura. Pero si me dice que requiere tantos millones para pagar sueldo de limpieza y tantos millones para un contrato de limpieza, yo le voy a decir que hay un problema. Entonces, sí es importante que ustedes estén claros en estos detalles de la planta que se necesita y del servicio que se puede entonces requerir producto de que eso no exista. Y termino con una reflexión. Si usted me dice a mí, viceministra, que no tengo por qué dudar de usted, que el personal técnico que hace el trabajo tal vez más cuidadoso, me dirá usted si es así o no, del salón de operaciones o de los aparatos y utensilios quirúrgicos, es del MINSA, o sea que tenemos la capacidad humana porque le estamos pagando a una empresa para que lo haga. Entendiendo que la empresa, además de pagar salarios, claro, eso con lo que le damos nosotros, cobra algo para ellos, ¿no? O sea, sería más económico que contratemos nosotros a la gente y que lo haga el Estado, si tenemos la pericia. Y usted me dice que la tenemos. Entonces, todo eso me genera, digamos, dudas conforme a la justificación, alcance, uno, del contrato de servicios en cuestión por cerrar y el que viene nuevo,
y también entonces de la planilla institucional propia del MINSA, y en la que, reitero, no debe haber duplicidad. Para ponerlo más sencillo y cerrar la interrogante, yo no puedo estarle pagando 30 millones a alguien para que pinte y estarle pagando 30 millones en planilla a pintores para que pinten. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Salvo que yo esté jugando con el dinero. Y yo no quisiera pensar que ese es el caso. Entonces, yo nada más quiero dejar esa tesis clara para poder que ustedes, a través de su pericia, y la doctora Berrío, que siempre ha sido muy docente, me pueda explicar entonces esa justificación sobre ese pago. Y finalmente, me decía la licenciada, no recuerdo su nombre y disculpe, que el contrato en cuestión al que le faltan 5 millones de pago era igual por 24 meses, pero yo veo que el contrato tiene fecha del 2017, para que me confirmen el contrato por cuánto tiempo fue, y si tiene 2 años, por qué dice 17 y no 19, y cómo se ha venido entonces manejando ese servicio. Para responder la señora viceministra. Perdón, aquí no es presidente y secretario. Aquí solamente hay presidente o presidente encargado. Presidente encargado. Entonces, presidente. Tiene la palabra, señora ministra. No te dejes, no te preocupes. Yo estoy aquí para responderte. Tiene la palabra, ministra. Muchísimas gracias, presidente. Con respecto al tema de las áreas que deben ser sanitizadas y limpiadas, definitivamente son 2 equipos diferentes. Uno lo conforman la empresa contratada con su equipo y esas áreas están bien tipificadas, y otro son las áreas íntimas de los hospitales que realiza ese tipo de limpieza especializada y técnica los funcionarios del ministerio. No soy abogada, pero en el contrato debe especificarse las áreas donde la empresa realmente va a realizar su trabajo. A mí me parece que si no es así, entonces hay algo que debemos corregir en nuestro equipo legal, porque pareciera entonces que hay una dualidad de labores cuando no la hay. Cada equipo tiene sus áreas bien específicas en donde ejercen sus funciones. Y justamente por el nivel técnico que requiere el personal intrahospitalario que maneja áreas sensibles como consultorios, como salones de operaciones, áreas de curación, áreas de tratamiento, áreas de urgencia. ¿Me explico? Entonces, son áreas muy específicas. Y pienso que nosotros desde ya vamos a tomar nota, traernos esa inquietud, porque desde este momento la hacemos nuestra, para evitar que quede a un criterio libre la interpretación de esa contratación. Gracias. Continúe, honorable diputado. Gracias, presidente. Me queda entonces nada más una duda. Esa partida solicitada 15428 155428 para tener servicio de alquiler de ambulancias, ¿a qué se refiere? En esta comisión hemos estado señalando con preocupación sobre cuál es el estatus del servicio de las ambulancias. Y yo no quisiera, porque ya me ha pasado, confundir una cosa con otra y aprobar lo que yo no deseo aprobar. A ver si me da entonces, señora viceministra, la claridad. Tiene la palabra la señora viceministra para responder. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, honorable diputado. Este traslado de partida es por 3.141.120 balboas. Sometemos a la consideración este traslado de partida
con la finalidad de disponer recursos para poder mantener el servicio de alquiler de equipos de transporte. Lamentablemente, el Ministerio de Salud en diferentes regiones no cuenta con los equipos de transporte necesarios y para ello nosotros nos vemos en la obligación de buscar una alternativa para poder brindar este servicio a los pacientes que requieren ser trasladados. Ante ello, el Ministerio de Salud hizo un contrato específico con una empresa específica mediante la cual nos brindan a nosotros entonces el servicio de traslado de pacientes de urgencia de un hospital habitualmente a los hospitales de la capital, en donde se va a requerir seguramente la atención especializada con la cual no se cuenta en estas áreas. Para ello nosotros hemos presentado hoy esta solicitud. Entendemos que son 25 ambulancias contratadas en diferentes regiones. Estas regiones son Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos y Veraguas. ¿Terminó? Sí, señor Continúe, presidente, diputado. gracias. Gracias, presidente. Me queda claro, viceministra, yo creo que es importante que se hagan las verificaciones siempre de la eficacia del servicio y que los pagos se hagan en esa misma dirección. Termino nada más con algo para poder cerrar el tema que estoy averiguando y que voy a meterme a averiguar bien de los pagos que se están haciendo por el tema de el retiro voluntario. La ministra nos está trayendo 512 posiciones y nos está pidiendo 7 millones de dólares. La lotería se fue con 2.7 para 112 posiciones. O sea, solo el comentario para que cada institución revise bien, porque hay que revisar bien qué es lo que hay que pagar. Entonces, y digo porque hubo una situación en antes, yo no puedo estar aquí sentado y decir que cumplo con el reglamento que me pide fiscalizar los fondos públicos, si no le digo, ahora salvedad, yo estoy de acuerdo con el programa. Y ojo, viceministra, aún en salud, que yo creo que siempre harán falta manos, el programa de retiro voluntario está diseñado ¿para qué? Usted que recientemente debe saber, reducir la planilla. No es para que estas 512 vacantes las volvamos a llenar. Mire, viceministra, entonces sí es importante revisar esa realidad para poder dar fiel cumplimiento al objetivo del decreto y fiel cumplimiento al programa como tal. Presidente, gracias. Habiendo terminado, vamos a la votación. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida el Ministerio de Salud 1200154758 por un monto de 6.250.000 balboas. Ha sido aprobado. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 1200154660 por un monto de 5.620.784 balboas. Aprobado. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 1200154674 por un monto de 1.112.376 balboas. Ha sido aprobado. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 1200155115 por un monto de 7.485.568. Aprobado. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 1200155310 por un monto de 1.363.189.000 balboas. Aprobado.
Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 120015-5428 por un monto de 3.141.120 balboas. Ha sido aprobado. Ha sido aprobado los traslados de partida, queda adoptado. Tiene los micrófonos para despedirse de la comisión, señora viceministra. Muchísimas gracias, señor presidente, y a todos los honorables diputados que esta tarde han tenido a bien escucharnos nuestras solicitudes y que escuchándolas también se han visto pues a apoyarnos en estos traslados de partida. A mi nombre, a nombre del señor ministro y a nombre del equipo que me acompañan, muchísimas gracias. Nosotros entendemos que no es fácil en muchos casos poder sustentar, pero es nuestra obligación buscar la manera de hacerlo. Así que muchísimas gracias por ello y pues que Dios les bendiga en esta tarde. Hasta luego. Muchas gracias, señora viceministra Ivette Berrío. Decretamos un receso de 2 minutos para despedir a la señora viceministra.